Ahora es tiempo de entrevista. Bien, bueno, ya estamos en comunicación con Dayana Georgina Curti, licenciada en Educación Especial. ¿Qué tal, Dayana? ¿Cómo te va? Acá Lelo y Guillermina te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo ¿cómo estás? están? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bien. Bueno, hoy, siendo el día del bastón blanco, este, podríamos iniciar esta charla preguntándote cuál es la importancia del bastón blanco. Bien, sí, hoy es el Día Mundial Sí. del Bastón Blanco, Ujú. como Ujú. todos los 15 de octubre, y la importancia del bastón radica en que es una herramienta de apoyo para las personas con discapacidad visual, principalmente ciegas, por el color blanco, Sí. bien, y también no solo que es un apoyo, sino que le permite a la persona mayor autonomía en la movilidad, porque gracias al bastón puede ir detectando obstáculos y demás en la vía pública o en otros espacios. También es un elemento de seguridad gracias a la detección de estos obstáculos y principalmente es un elemento que le permite a las personas que no tienen discapacidad tener información acerca de, bueno, cuando ven el bastón, qué significa, por qué la persona lo está llevando y en ese caso uno también saber en esta información que nos brinda, bueno, si la persona puede requerir de algún tipo de ayuda o no, si necesita que la ayudemos a cruzar la calle, por ejemplo, o si necesitamos orientarla o demás, ¿no? Ujú. Es eso básicamente, es un elemento que brinda información además de autonomía y apoyo para las personas. Claro. Bien, Dayana, sos instructora de orientación y movilidad, digamos, das orientación y movilidad a personas ciegas, a niños, No no puntualmente, pero, puntualmente. o sea, no puntualmente de orientación y movilidad, pero sí trabajo en distintos espacios con relación a personas con discapacidad visual. Yo soy licenciada en educación especial, pero mi primera orientación fue profesora en educación especial con orientación en ciegos y disminuidos visuales, así. Bien, y recién hacías mención a la importancia para el niño, la niña que tiene discapacidad visual, que tiene ceguera. Ujú. Digo, ¿cómo ves vos como especialista esa primera aproximación, digo, a un nene, a una nena cuando tiene 5 6 7 años y se le da el bastón por primera vez, digamos? ¿Cómo ves ese acercamiento, esa relación de la Sí, persona con el bastón? sí, al principio cuando son niños, el acercamiento que se hace es a través del juego. Ujú. ¿No? Por ejemplo, se empieza no desde el bastón en sí mismo, sino con otros elementos que Claro. permitan el juego, el acercamiento, como por ejemplo una escoba, Ajá. ¿no? Uno a través de una escoba ya como que lo va llevando a ese mundo a través del juego de lo que es el bastón. Y después tenés, obviamente, cuando ya empiezan a agarrar el bastón, también muchas veces lo toman como un juego. Es como cuando alguien usa anteojos cuando es muy chiquito, hasta que se acostumbran, entienden la importancia, entienden el que, mira, esto me sirve para. Bueno, es todo un proceso que se va haciendo a través de distintas actividades didácticas. Ujú, ujú. También, digo, uno tiene que estar preparado. También más allá de los niños y niñas cuando inician con la utilización del bastón, digo, aquellas personas que tal vez quedan ciegas de grande, que también aparece ese rechazo, ¿no? Al no uso del bastón, ¿no? Por diferentes cuestiones, por vergüenza, por el que dirán, también está presente eso, ¿no es cierto? Sí, todo el tiempo, sobre todo las personas adultas, Mm. justamente, cuando por alguna razón adquieren la discapacidad, el proceso en sí de primero asimilar la discapacidad y después de asimilar la importancia que tiene el bastón para poder movilizarse. Lo primero que genera es rechazo, porque también hay mucho desconocimiento en la sociedad en sí misma. Claro. Entonces esa vergüenza que se genera es infundada desde otros lugares también, no desde el bastón en sí mismo. Ujú, ujú. ¿Y cómo pensás que se trabaja ese rechazo? Digo, para que la persona lo pueda ir asimilando de a poco, que entienda la verdadera importancia.
y lo que es el bastón le brinda. Ujú. Y en realidad tiene que ser un acompañamiento interdisciplinario, ¿no? Donde se trabaje ya sea desde cuestiones de terapias de psicología, y también hay distintos espacios donde se ofrecen acompañamiento también interdisciplinario, no solamente con relación al uso del bastón blanco, sino que al hacer otras actividades a la persona le va permitiendo conocer que existen otras formas, otras maneras, y que requieren de distintos tipos de apoyo que le van facilitando su desenvolvimiento en la vida diaria. Ujú. Entonces, bueno, a través justamente también no son actividades quizás desde el juego como se hacen los niños, pero sí desde distintas actividades de recorridos, por ejemplo, primero en espacios cerrados, después en espacios un poco más abiertos, ya después en la calle. Desde poco a mucho se va haciendo como esa incorporación de este elemento que forma parte de su vida cotidiana y que a partir del momento en que lo usa empieza a ser como una extensión de su cuerpo. Claro. Entonces eso también es como acostumbrarse a eso. Mm. Y acá quiero agregar en esto que decís, que es la extensión del cuerpo de la persona, la extensión de la mano de la persona, o como quiera uno denominarlo, a las personas que se acercan a ayudar a alguien con ceguera, no agarrarlo del bastón, ¿no? Digo, es fundamental no tomar el bastón, porque digo, es como que es invasivo para la persona usuaria del bastón. Entonces digo, eso es uno también de los requisitos a marcar a la sociedad en general, ¿no? Porque muchas veces pasa, digo, me pasa particularmente en la calle, no te digo que a diario, pero cada tanto, gente que viene y te agarra del bastón. Sí, totalmente. O que no solo del bastón, sino también del cuerpo. Y por Del ahí cuerpo, claro, sí, sí, sí. el cuerpo es un espacio personal y el bastón forma parte de eso. Exacto. Entonces, por ahí el que se pueda entender de que no se tienen que tocar estos elementos por la razón que sea, es como un no. Y en todo caso, primero es cuando uno se acerca, preguntarle a la persona si quiere ayuda o no, O no, y si claro. no la quiere, también respetarla. Exacto. Y antes que tocarle el cuerpo o el elemento, es preguntarle a la persona de qué forma la pueden ayudar. Ujú, ujú. Y nadie más que la persona le va a saber indicar primero qué es lo que necesita, si necesita cruzar la calle o si simplemente necesita que la orienten en dónde está o la calle que Sí, para algún lado. Eh, bueno, y también le va a decir cómo tomarla del cuerpo, desde qué lugar y demás. bien, Pero más que... siempre Sí. evitando tocar los elementos como es el bastón. Más que claro, digo, estas cuestiones, ¿no? Porque en el día a día de la persona ciega ocurren estas cosas, entonces está bueno que lo podamos aclarar, porque es parte, digo, de seguir concientizando, ¿no? Como decimos siempre, uno día a día se da cuenta que hay que repetir y repetir ciertas cuestiones, porque todavía, si bien se ha avanzado mucho, no están del todo instalada en la sociedad. Digo, siempre hay gente que desconoce del tema, ¿no? Entonces viene bien que podamos abordar estas cuestiones. Sí, totalmente, totalmente. A veces parecen cosas que vos decís, uy, estos temas como que no, como que uno los da por hecho de que ya los deberían saber en la sociedad, pero claramente todavía persisten muchas barreras, principalmente actitudinales. Sí. Por tanto, es re importante poder trabajar esto. De Ujú. hecho, déjame comentarte, Sí. así como, ¿quién diría un chivo? Yo trabajo en una organización no gubernamental, en CILSA, Sí. donde en el programa de concientización, que es para el cual soy referente, justamente desde este lugar, nosotros trabajamos yendo a escuelas, a empresas o a otros espacios sociales, justamente para concientizar con relación a la inclusión de las personas con discapacidad, posicionados siempre de una perspectiva de derecho, porque justamente notamos todo el tiempo que hay mucho desconocimiento. Entonces trabajamos mucho con relación al trato adecuado y otras cosas que a la sociedad les sirven para poder informarse y bueno, y que no se cometan estos errores, por ejemplo, de cómo acompañar a una persona con discapacidad visual. Bien, y digo algo que no tenemos que dejar pasar, si bien hoy es el día del bastón blanco, tenemos otro tipo de bastones también utilizados por personas con discapacidad visual, ¿no es cierto? Así es, hay dos tipos más de bastones.
Uno es el bastón verde, que de hecho el 26 de septiembre Fue, también sí. se celebró el Día del Bastón Verde, Ujú. que el bastón verde lo utilizan personas que tienen discapacidad visual, baja visión, Baja ¿sí? visión. Es decir, que tienen algún resto visual, pero Sí, que aún así necesitan el bastón como apoyo y no necesariamente lo tienen que usar durante todo el día, sino que sí, lo usan cuando la persona requiere un apoyo puntual. bien. Y también existe el bastón blanco con puntera roja, que se identifica mayormente para las personas que son sordociegas, Sí. bien, donde su día, bueno, ya pasó allá por el mes de junio. Bien, y que digo, mayormente si vemos personas sordociegas en la calle, seguramente estén acompañadas, ¿no? Sí, sí, Eh, sí, generalmente sí, porque hay tantas barreras en la sociedad, físicas, comunicacionales, actitudinales, que la sociedad no está preparada o capacitada o informada para poder a comunicarse o acompañar a una persona sordociega, entonces es muy difícil que la persona eh, pueda estar sola en la calle, sino que bien. siempre esté acompañada. Ujú, ujú. Qué importante estas charlas que hablaba Diana, me parece, como para que, bueno, uno vaya, los chicos vayan creciendo, sabiendo de qué se trata, ¿no? Sí, Sí, fundamental. así Digo, es. el trabajo creo que Que lo en las naturalicen. escuelas de visibilización y demás, o en los entornos que se pueda, digo, uno involucrar es importante, porque digo, como recién decíamos, no todas las, o sea, no se termina de aprender nunca o no se termina de conocer nunca la información que está, la información está ahí, Ujú. está, pero a veces no termina de llegar a todas las personas. Entonces, digo, uno creo que en el día a día tienen que estar preparados para esta información, difundirla, esta información compartirla. Y creo que, digo, esto me ha pasado cuando he ido a escuelas o a dar charlas sobre discapacidad visual, que en esa edad están muy abiertos a preguntar lo que sea y aprender, ¿no? Digo, porque me ha pasado, y perdón que me ponga como referencia, gente que pregunta, o niños que preguntan y te dice, está bien dicho así, está bien dicho así, porque, no, me dice, porque por ejemplo, mi abuela me dijo que se dice no vidente. Y yo le dije que no, que a mí fueron y me dieron una charla y se dice persona con ceguera, o persona con discapacidad visual o con baja visión. Digo, y Sí. eso está bueno, ¿no? Digo, porque de alguna manera también los niños y las niñas son los que aportan esa transformación, ¿no? Que uno necesita que ocurra. Sí, tal cual, los cambios culturales tan necesarios, Ujú, sí. ujú. Y yo siempre digo que lo ideal, lo mejor que puede pasar siempre es la pregunta, el Sí, preguntarse, el sí, cuestionarse uno mismo, el interpelarse y también cuestionar al otro. Porque si no, muchas veces por temor a preguntar es cuando cometemos errores. Entonces por exacto. ahí a veces te dicen, ay, discúlpame que te pregunte. No, no te voy a disculpar nada, Preguntame, pregúntame, Claro, porque claro. si no me preguntas, nunca lo vas a saber. Entonces, nada mejor que eso también para hacer escuela en la calle o en donde sea que pase, Ujú, ¿no? Porque todo el exacto. tiempo estamos Sí, aprendiendo. y algo que particularmente me gusta mucho, digo, es que los niños están desprovistos de cualquier prejuicio, entonces preguntan sin problema, ¿no? Digo, por ahí no como cuando uno va creciendo y tiene determinada edad que ya empieza a llenarse de prejuicios, entonces prefiere no preguntar, porque te dicen, y no, pero no quiero quedar como ridícula, o no quiero quedar como ridículo, o no quiero preguntar una tontería. Digo, en cambio los niños y las niñas están abiertos a preguntar eso, digo, ¿no? Entonces, como no le temen al prejuicio, preguntan abiertamente, digo, las cosas, ¿no? Como por ahí a una persona más adulta ya no, ya tiene ciertos límites, ¿no? Y ahí está el problema. Sí, tal Mm, cual. Los Los miedos miedos, que nos exacto. generamos cuando vamos creciendo. Sí. Bueno, Diana, te agradecemos por este rato, por compartir con nosotros hoy en el Día Internacional del Bastón Blanco y hablar un poco, ¿no? De la importancia y de lo que brinda el bastón como herramienta y bueno, de seguir concientizando, que es lo importante, ¿no? Sí, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a compartir este espacio tan importante como decís vos, justamente porque nos permite visibilizar y concientizar a la sociedad
Y también nos permite seguir trabajando posicionados en esta perspectiva de derechos, porque si bien el Exacto. bastón es una herramienta personal y de apoyo, pero gracias a este bastón también se pueden acceder a otros derechos, que es movilizarse por la vida pública, por ejemplo, para poder ir a la universidad o etcétera. Ujú. Entonces, bueno, nada, desde ese lugar agradezco este espacio y la escucha también. Bien, muchas gracias. Te mandamos Gracias. un abrazo. Abrazo. Gracias. Bien, ahí compartíamos esta charla con Dayana Curti, licenciada en Educación Especial y Gobierno, Sí, sí. y que, bueno, nos dejó un panorama en este Día Internacional del Bastón Blanco eh, acerca de la importancia de difundir todo lo que más se pueda sobre el uso del bastón blanco y cómo le sirve a la persona o al niño con discapacidad visual. Y también nos habla un poco del acercamiento, digo, un poco de todo, para que ustedes del otro lado puedan llevarse un poquito más de información, ¿m? Para conocer y entender de alguna manera para qué sirve el bastón blanco. Nos vamos a ir a la Excelente. música, ¿no es cierto? Sí, con Fito Páez, La Rueda Mágica.